Bien, en esta oportunidad vamos a tratar el control de temperatura con lógica difusa, ¿no? Una aplicación eh, respecto a cómo es que la lógica difusa opera dentro de un contexto de control. El contenido que vamos a ver resume los modelos conocidos que son de Mandani y el modelo de Takaaki Sugeno Kan, que es un sistema de control difuso, los componentes y dispositivos relacionados con el equipo físico. Este caso se trata de un sistema de control de temperatura en donde tenemos el sensor que está midiendo la temperatura ambiente. Estamos utilizando el LM35 y obviamente se están haciendo las pruebas individuales a través del IDE para ver que estén trabajando adecuadamente. Asimismo, en la salida tenemos el ventilador, que es el que encargado de dar, digamos, regular una ventilación, digamos, lenta, moderada o rápida, según sea el requerimiento del incremento de la temperatura. También hay un IDE Arduino ventilador para demostrar también su correcto funcionamiento. Asimismo, la implementación global del sistema de control de temperatura. Vamos a empezar viendo lo que es el modelo de Mandani, ¿no? Mandani es un ingeniero londinense, ¿no?, que ha trabajado el tema de control difuso en la década de los 70, ¿no? 74, 75, y bueno, ha hecho experimentos relacionados con el algoritmo de control difuso. Obviamente el punto de partida de las bases con la que desarrolla su trabajo es en base a la teoría difusa expuesta o presentada en Fuzzy Sets por Lofty Sadet en el año 73. Casi inmediatamente pues se ha presentado este modelo que tiene la regla base, digamos, estándar que estamos observando. Tiene pues dos en el antecedente, podemos ver que es la parte de X es A y es B, y en la parte consecuente es Z y C. En tanto, tenemos dos entradas, una salida, estaría conceptuándose como un sistema MISO. Debajo tenemos la parte del diagrama del algoritmo de inferencia difusa, ¿no? Tenemos la entrada CRIS, habíamos tratado ya en el anterior vídeo este caso de que es un conjunto CRIS, ¿no? En este caso, cómo está relacionado el CRIS, tanto la entrada, la salida, con el contexto del entorno. Tenemos el fusificador, la inferencia, las reglas y de fusificación, ¿no? Obviamente, tratándose el modelo de Mandani, tenemos entre el fusificador, la inferencia del fusificador, tenemos, aparte de las operaciones difusas, tenemos el conjunto de difusos que están dentro del, del algoritmo al cual se va a actuar el sistema, ¿no? Bien, eh, esta parte explica un poco mejor este diagrama. En la parte superior izquierda tenemos dos líneas eh, verticales, ¿no?, que tienen que ver con la temperatura y el error. En tanto, la entrada CRIS sería pues el valor de la temperatura 41,6 y el error menos 10,6. Esta entrada pasa por el fusificador para trabajar la operación, ¿no? La operación en este caso es un operador de conjunción, el I. Luego tenemos la regla base, que son las reglas estándar sugeridas por Mandani. Pues obviamente estas reglas también eh, deben tomarse en consideración qué es lo que se desea que el sistema realice, ¿no? En este caso estamos viendo de que tenemos la temperatura frío, normal y caliente, tres estados, y el error tenemos errores negativos, cero y positivos para todos los casos. Y en la salida tenemos que la salida, en este caso el ventilador va a ir lento, en otro momento cuando P se incrementa, es decir, el error se incrementa demasiado, se apaga,
y esto podemos ver que tanto para frío, normal y caliente, el ventilador debe estar apagado, ¿no? Entonces son reglas o condiciones que se imponen para el sistema. Asimismo, el entendimiento de la inferencia es, digamos, qué regla se da y qué peso tiene esta regla. Obviamente, aquellas reglas que son de peso 1 son reglas que son inminentes, que se están dando dentro del contexto de control, y algunas otras reglas en donde tienen una ponderación, digamos, de pesos eh, con uno mayor que otro, pues es que están contribuyendo dos reglas. La parte de defusificador vendría a ser la parte, estamos utilizando en este caso singletons difusos, donde se está teniendo, digamos, una salida en virtud de la lógica que se desea que manejen las reglas. Y en la parte superior es una superficie pues una superficie que indica la salida. Podemos nosotros ver o observar, digamos, la característica que tiene tanto entrada con una salida, entrada con la segunda, perdón, salida con una entrada y salida con la segunda entrada, en este caso específico, tratándose de dos entradas. El modelo de TSK Tajaki Suyeno Kan, bueno, fue propuesto años más adelante, ¿no? Pues hace una década después, en donde puntualmente voy a tratar en esta exposición eh, el modelo que estamos viendo, que tiene el mismo antecedente que la regla o la estructura de la regla de Mandani, pero en el consecuente tenemos una función que está en relación de los elementos de los universos de discurso, y que haciendo un acápite aparte eventualmente pudiera encontrarse pues un polinomio. Sin embargo, se va a trabajar a través de una constante denominada Singleton, y esta es una opción que vamos a utilizar para resolver este problema. El sistema de control difuso, tenemos ahí, por ejemplo, un FIS que nos está indicando que tenemos la temperatura con tres funciones de pertenencia, al igual que el error, y también tenemos a la salida la parte de la ventilación. Tenemos 9 reglas. En la salida estamos trabajando con 5 singletons y con 9 reglas. Entonces el sistema tiene el sensor LM35, error de temperatura que va a medir la temperatura. Tenemos el error que en este caso vendría a ser el set point menos la variable de temperatura que va a medir, que obviamente el error va a ir directamente actuando sobre el control para darnos una acción de control y repetir, digamos, el contexto del feedback. Y bueno, la salida tiene un accionamiento del ventilador, ¿no? Que como habíamos visto es un ventilador de 5 voltios DC. Podemos experimentar con otros tipos de ventiladores también. En este caso estamos utilizando este. Pues los componentes y dispositivos que estamos usando, como ya lo dije, es el sensor de temperatura LM35. Tenemos el Arduino Uno, tenemos un driver amplificador de potencia L293D. Optativamente podemos utilizar un LCD de 1602. Los ventiladores, o en este caso ventilador de baja corriente 5 voltios DC, dependiendo, una batería de 9-12 voltios. Tenemos el cable, bueno, los protowars y todos los otros componentes o materiales que nos va a permitir hacer el cableado, ¿no? Bien, este es el equipo físico. Como podemos ver, tenemos en la parte superior la fuente DC. Tenemos el Arduino Uno, ¿no? Un Arduino Uno. Tenemos una plaquita driver basado en el L293. Es importante este driver porque estamos manejando, a pesar que es un motor pequeño, pues es importante que no sea una corriente directamente de Arduino, sino independiente. Tenemos aquí
anexado, sujeto, el sensor de temperatura que está aquí, en casi junto al bloque o al módulo del ventilador. Y bueno, acá lo podemos ver un poco más en esta imagen, el sensor LM35 y el ventilador, ¿no? Entonces, el propósito de este experimento es demostrar que la lógica difusa pues, es una opción de control. En este caso es un ejemplo básico, pero bastante útil en realidad. Este es un dispositivo, ¿no?, de 3 terminales, ¿no? Tenemos las especificaciones, digamos, de lectura, están en el rango de -40 a 150 grados Celsius, con una sensibilidad de 10 milivoltios por grado centígrado, ¿no? Entonces, esto es un factor de escala lineal. Este es un sensor muy utilizado y pues es de bajo costo y bueno, nosotros tenemos la intención de que bueno, el estudiante experimente lógica difusa con dispositivos de bajo costo, haciendo de digamos, un tema que tenga a bien poderlo trabajar, ¿no?, en casa y poderlo implementar. En ese sentido, pues nosotros podemos trabajar, obviamente el rango nos los permite con temperatura ambiente. También es importante destacar que los 10 milivoltios por grado centígrados en todo el rango va a oscilar, o en la temperatura ambiente por lo menos, como un máximo de voltaje de 1.5. Si estaríamos hablando, por ejemplo, de 25 grados centígrados, aproximadamente 0.25 voltios, en ese sentido, pues es un voltaje que después va a ser convertido por el factor de escala lineal a los grados centígrados, que es la lectura con la que nosotros deseamos contar. Es bastante preciso, bueno, su precisión es 0.5 grados a temperatura ambiente. Bueno, no tiene una alta precisión como quisiéramos, pero de pronto, como ya lo dije, es de bajo costo y podemos experimentar con él. Tenemos aquí la parte de un IDE, Arduino, un programa, en donde en el programa estamos trabajando el serial, ¿no? Tenemos un trabajo de comunicación a los 9600 baudios, ¿no? Tenemos la declaración de las variables que vamos a emplear, ya sea el input-output también, que vamos a tener, digamos, en consideración. Tenemos un voltaje analógico que se va a dar a través del pin A1 del Arduino y bueno, tenemos el valor de conversión. Estamos viendo ahí una escala que más o menos nos da cierto valor, por ejemplo, en el manejo de los 10 bits del ADC de 0 a 1023. Entonces podemos hacer una aproximación de conversión bastante interesante con la finalidad de que podamos tener una lectura adecuada en el ADC. También estamos haciendo la impresión del comando para imprimir los caracteres de medición en conjunto con los grados centígrados y la lectura hacia el puerto serial. También es importante destacar en este IDE que bueno, la conexión con Arduino es bastante simple. Tenemos un programa de LabVIEW que es a través de Visa. En Visa lo único que hacemos es simplemente trabajar con la lectura, ¿no?, la lectura de Visa. Obviamente previamente tenemos el COM que estamos utilizando. Tenemos también las conversiones, ¿no?, de los string a numéricos y tenemos pues el registro de los datos que nos va a permitir leer en la medida de que el IDE Arduino esté ejecutándose, ¿no? Entonces en el momento en que se esté ejecutando, entonces nosotros podemos ejecutar LabVIEW y vamos a tener el registro de la medida directamente. El ventilador también tiene especificaciones técnicas, ¿no? Son algunas consideraciones, digamos, importantes a tomar en cuenta, ya que hay
un determinado máximo de RPM, ¿no? Y mínimas RPM que maneja. Obviamente también las dimensiones, el funcionamiento del voltaje y también el consumo de corriente. En ese sentido, pues este dispositivo pues es bastante utilizado, es de alta velocidad, tiene pues alrededor de 4500 RPM, entonces pues es bastante veloz por la funcionalidad o las funciones que presta, que es hacer ventilación a manera de un cooler dentro de un entorno de tarjetas electrónicas. Entonces estamos utilizando este dispositivo. También tenemos un IDE ventilador. En este caso, pues estamos utilizando ya nuestra fuente, nuestro L293, nuestro ventilador con las conexiones con Arduino. Tenemos los pines que van a ir directamente pues a Arduino para trabajar, o mejor dicho, en este pines de entrada, pines de salida que, que contiene número de 2, el L293. Y estamos también trabajando o activar la parte del enable, ¿no? Entonces el programa es muy simple. El programa obviamente que es ir hacia adelante, hacia atrás, probar, digamos, algunos puertos, ¿no? Eh, digitales, ¿no? Darle el contexto de, de ir hacia adelante o hacia atrás, o derecha, izquierda, en este caso, para ver, digamos, si va en high o low, en estado alto o bajo, con un determinado delay. Entonces el programa pues es un programa bastante simple, no tiene mayor complicación. Solamente hace pues el tema de la secuencia de girar hacia la derecha, hacer una pausa, retorno, después la pausa del stop que se detiene, luego vuelve en reversa y continúa el stop, y así continúa el loop, ¿no? Entonces, esto es, digamos, un procedimiento importante cada vez que tengamos que trabajar ya un control de temperatura, ya cuando los dos dispositivos están, digamos, interactuando. Muy bien. Luego pasamos a la inferencia difusa. Tenemos los rangos o los intervalos que vamos a utilizar para las entradas 1 y 2. Estamos en este caso trabajando con una entrada 1 que estamos viendo que está relacionado con la temperatura, ¿no? Que en este caso pues está tomando condiciones ambientales, un poco menos, o 15 a 45 digamos, grados Celsius, en tres condiciones: frío, normal, caliente. Y en el error pues pequeños errores que fluctúan en la vecindad y que también tiene un rango de menos 30 a 30 y que se denomina como negativo, 0, positivo. Asimismo, en la salida tenemos entre 5 valores, como habíamos estado, o en este caso estamos trabajando con 4 valores, digamos en 0, 50, 150 y 250, o 255, entre 0 y 255, que es los 8 bits de salida que tiene la salida tipo PWM de Arduino. Estamos etiquetando con rápido, normal, lento y apagado, y la regla base está en relación a estos valores lingüísticos. Entonces ahí también se hacen las pruebas preliminares ya cuando el sistema interactúa con las dos entradas, para ver el contexto de la salida y ir verificando la regla base, el desempeño que tiene la regla base antes de trabajar ya con la simulación. Bueno, aquí estamos viendo el video, ¿no? Tenemos hacia esta parte superior, tenemos el VISA, ¿no? La fuente de alimentación. Y vamos a escuchar un poco. Está siendo conectado a la fuente de alimentación, ¿no? En este caso estamos utilizando 12 voltios. A la salida de este driver está trabajando el ventilador. El ventilador asimismo está anexado, sujeto con el sensor de temperatura, el LM35, y en este instante está en operación de ventilación para mantener al sistema a la temperatura ambiente.
En tanto, bueno, la electrónica es bastante simple. Vamos a ver la regla base del sistema de operación. Por ejemplo, aquí estamos observando de que pues estamos con posibles reglas de disparo en relación al error negativo. En todo caso hay ventilación. El sistema pues intenta mantener la consigna de la temperatura ambiente, que es el objetivo de este trabajo. Ahí le hemos aproximado hielo, ¿no? Frío. Pues esto vaya cambiando aquí la consigna, ¿no? O sea, decir 0,21, pero como hay enfriamiento, está decayendo, decrementando la temperatura. En tanto, el error está siendo positivo. Entonces vamos a ver un momento en que ya hay un decremento grande, en donde ya debemos observar de que el ventilador se va a apagar, ¿no? Entonces, obviamente el decremento aquí es muy lento, ¿no? Por lo mismo el sistema de temperatura varía en el tiempo de forma muy lenta. Sin embargo, vamos viendo de que hay, digamos, un decremento ya en más de 2 grados respecto al inicial. Y el error también está haciéndose cada vez más positivo, o sea, incrementando, obviamente, el valor cuantitativo que está mostrando. Entonces, pues vamos viendo de que ya viene disminuyendo, ¿no? En tanto que el ventilador, ¿no? está cada vez más lento, ¿no? Hemos acercado una fuente de calor y vemos que ya a la medida que aumenta la temperatura, el sistema como que intenta retomar, digamos, la ventilación para mantener la consigna. En ese sentido vemos de que, bueno, ya muy lento, obviamente, la variación de temperatura, pero sin embargo esto se va a dar en algún momento de que ya retome, digamos, dependiendo de la fuente, el calor que esté incrementando para que haya digamos, la secuencia de la ventilación. Por ejemplo, aquí hemos acercado más la fuente para acelerar el proceso y vemos que el ventilador ya empieza a tener pues unas revoluciones. Podemos oír ahí. Justamente está retomando la regla base inicial. Entonces, esto seguramente va dándose en otro contexto cuando retiramos la fuente de calor. Pues aquí podemos ver que ya estamos en pues, más de 37 grados. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, aquí tenemos ya más de 35 grados. Por ejemplo, ahí ya está temperatura caliente, ¿no? Y el error está siendo negativo, podemos ver. Entonces la regla nos dice de que si temperatura caliente, el error negativo, la salida rápida, ¿no? En este caso estamos hablando de la regla 7. Bien, entonces, y justamente aquí vemos de que pues, está yendo rápido, ¿no? Bien, con este pequeño vídeo se ha demostrado la eficiencia que tienen las reglas, a pesar de, digamos, de características en la precisión del LM35, pero aún así, pues, se nota que hay, digamos, un trabajo interesante en la lógica difusa. Quería, para finalizar esta presentación, bueno, en la parte superior estamos utilizando un loop while, estamos utilizando visa serial,
simplemente lo que está haciendo es leer la temperatura del LM35. Tenemos un set point del medio ambiente que estaría restándose para producir un error. Asimismo, las entradas que están dando al bloque FLC, que es un MISO, es la temperatura y el error, como lo habíamos planteado. Y estos a su vez están llevando, digamos, el resultado de la salida a través de un write, ¿no? Para la lectura, el accionamiento que va a tener directamente sobre el ventilador. En ese sentido, pues el programa cumple con el propósito, la lógica también cumple. Entonces tenemos pues digamos un experimento que nos va a ayudar más a entender el fundamento de lo que es lógica difusa. Siempre digo, cuando enseño, imparto cursos en la universidad, bueno, quien les habla es profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Escuela Profesional de Ingeniería Mecatrónica, y siempre les comento de que experimentemos con cosas simples para poder hacer las cosas posteriormente, los experimentos más grandes, más complejos, ¿no? Entonces, siempre es importante dar un salto desde las bases, digamos, básicas, ir avanzando medianamente hasta lo más complejo, ¿no? Esto, pues uno, con la experiencia que tiene como profesor, la aplica, ¿no? En los estudiantes. Bueno, espero que este trabajo les haya gustado y servido, pues, en este sistema de control de temperatura. Gracias por el video. Muchas gracias.